haciendo la diferencia en la zona norte. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Gracias, amigo, por continuar aquí en La Voz del Pueblo. Estamos el día de hoy, 2 de enero del año 2023. Queremos empezar este año con una entrevista interesante a nuestro amigo, el economista Alfredo Alfaro. Alfredo, bienvenido a Radio San Carlos, a La Voz del Pueblo. Muchas gracias, Philip, por la invitación y estamos hoy para atender tus consultas. Si hubiera consulta del público también, con mucho gusto. Perfecto, entonces ya saben, las personas que deseen hacer alguna consulta, el teléfono de Radio San Carlos está totalmente activo. Hay 4 puntos, Alfredo, que queremos tratar esta mañana, que queremos que tú como economista nos puedas orientar. El primer punto es acerca de la inflación. ¿Qué significa inflación? Para poderlo entender, vamos por esa parte. Exactamente, ¿qué significa inflación? Que se repite prácticamente a diario en medios de comunicación, a nivel economía. ¿Qué significa inflación? Ok, voy a definirlo muy sencillo. Inflación es el incremento generalizado de los precios que tenemos de los bienes de primera necesidad, el transporte público, la gasolina y todos los bienes que están inmersos en nuestra canasta básica. ¿Cuándo hay inflación? Hay inflación cuando a veces el Banco Central, como el caso de Venezuela y Argentina, que exceden la emisión de billetes y monedas por encima de la producción. Ese es un tipo de inflación monetaria. La segunda que hemos vivido todos en el mundo a partir del 24 de febrero del 2022, cuando Rusia decide invadir a Ucrania, es inflación por costos. Al subir, o mejor dicho, al restringirse la oferta de petróleo en el mundo, el precio del petróleo subió y automáticamente se elevó todos los precios de los bienes y servicios en todo el mundo. Nosotros tuvimos una inflación casi del 8-9%, Estados Unidos por ahí, Alemania por ahí, Inglaterra, casi todos los países hemos tenido en promedio una inflación anual del 10% el año pasado, que fue producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esa inflación también le llamamos nosotros inflación importada. No lo generamos nosotros, lo importamos por el conflicto que hubo en Rusia y Ucrania. Ahora, una pregunta. Estamos casi a un año de cumplir esta invasión de Rusia a Ucrania. Sí, exactamente, fue el 24 de febrero. Si este problema que tiene Rusia y que tiene Ucrania en este momento no logra tener una solución, que está bien difícil, y esto continúa, la inflación entonces va a aumentar, se va a poner mucho más difícil. No, porque los primeros meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, la situación se puso difícil. No había un proveedor que nos abasteciera de petróleo, de gas en el mundo. Gracias a Dios ya la Unión Europea y Estados Unidos han tomado las medidas y se ha ido dando, diríamos, esa soltura de que ahora ya hay otros proveedores que nos están abasteciendo de petróleo, que nos están abasteciendo de gas, y a partir de septiembre la inflación comenzó a descender. Entonces, ten en cuenta que cuando se invade, el petróleo llega a $130 el barril. De ahí llegó a bajar hasta 90. Hoy está en $83, por ejemplo. Entonces, ya la tendencia más bien es decreciente porque ya hemos encontrado en este proceso suplidores que nos están abasteciendo de petróleo y de gas en todo el mundo. Entonces, la tendencia más bien va a ser a ir disminuyendo la inflación a partir de enero del 2023. O sea, quiere decir que seamos un poco fríos. Lo que está sucediendo allá en Rusia con Ucrania, que va a ser fuerte, Sí, claro, porque según los especialistas políticos, los politólogos, dicen que la cosa va a estar fuerte por allá. En cuestión de inflación, a nosotros como país estamos en este momento a una tendencia a la baja. Ya no nos va a afectar efectivamente porque ahora ya tenemos otros proveedores que nos están abasteciendo de petróleo. Claro, cuando recién invade Rusia, Ucrania y se corta el suministro de petróleo en el mundo, automáticamente los precios se dispararon. Y en esos meses no había quien supla de gas a Europa y quien supla de petróleo a Europa. Gracias a Dios, ahora Arabia Saudita ya está supliendo de petróleo. Antes no quiso, ¿verdad? Antes no quiso, pero después tuvieron que aflojar. Y ya el mismo Estados Unidos se está utilizando sus reservas para aumentar la oferta de petróleo. Y hay un fenómeno interesante. Tal vez dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero China comenzó a tener problemas de COVID y eso cerró su economía. Entonces China disminuyó la demanda de petróleo. Entonces, algo contradictorio. Los países de la OPEP querían que el precio del petróleo siga subiendo. Ellos bajaron 2 millones de barriles diarios su oferta, o sea, su producción, con la intención de que el precio suba, pero como la demanda fue mayor que la disminución de la oferta, la demanda que tenía China sobre su industria fue mayor, entonces el precio no subió, más bien siguió disminuyendo.
Qué interesante eso, qué interesante. Hay otro tema que queremos que nos aclares, que nos ayudes, es con respecto a las tasas de interés. Ah, Hay un dicho que siempre se nos ha dicho, se nos recomienda, pero lamentablemente a veces cuando vamos a hacer un préstamo bancario, no nos acordamos de esto y metemos la pata. Dicen que no nos hagamos préstamos en dólares si ganamos en colones, claro. porque las tasas de interés son fluctuantes Así y todo. es. ¿Cómo va este asunto? Ok, primero, número uno, si usted gana en colones, nunca debe endeudarse en dólares. ¿Y qué Por pasa cuando supuesto. la deuda solamente tiene que ser en dólares? No, no, porque siempre va a haber, obviamente, la decisión del deudor. O sea, el banco no te puede obligar, ¿verdad? Usted elige en cuál moneda endeudarse. Lo que pasa es que como teníamos una cierta estabilidad del dólar en los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, la gente decide endeudarse en dólares porque el tipo de cambio era muy estable, artificialmente, por supuesto, era muy estable y era más barato endeudarse en dólares, ¿verdad? Pero ahora, ante una situación de incertidumbre que vivimos a nivel mundial, ya no es tan recomendable endeudarse en dólares porque la situación no sabemos si el dólar puede subir o el dólar puede bajar. Entonces, estamos a merced del mercado cambiario y el Banco Central ya no está interviniendo tanto como lo hacían los dos gobiernos anteriores. Entonces, mi consejo primero, número uno, es que si usted gana en colones, nunca se endeude en dólares. Ahora, ¿qué pasa con las tasas de interés? ¿Por qué subió? Las tasas de interés subió porque sube la inflación. En economía hay una regla que si sube la inflación, automáticamente las tasas de interés tienen que subir por encima de la inflación. Porque si un ahorrista ahorra su plata en colones y le pagan el 3% y la inflación es el 10%, automáticamente está perdiendo un menos 7%. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Subir la tasa de interés para que corrijamos ese problema y se le paga al ahorrista un 8% o un 9% por encima de la inflación, ¿verdad? Entonces, los préstamos también siguen esa lógica. Si sube la tasa de inflación, suben las tasas de interés. Si usted tiene un préstamo de vivienda, téngalo por seguro. Muchos deudores que nos están escuchando, su cuota se ha subido de 100.000 a 200.000 colones su préstamo para vivienda. Entonces, eso es lo que ha afectado justamente el incremento de la inflación. Ok, otro detalle es que son muchos puntos que cuando uno tiene a un economista al frente, quiere abordarlos. Sí, claro. Quiere abordarlos. Hay muchos oyentes de Radio San Carlos que también nos han hecho comentarios con respecto a este bendito vaivén del dólar. Llegó un momento en que el dólar se disparó tanto que la gente creía de que el dólar iba a llegar a cifras realmente jodidas, cifras fuertes. Hoy en día el dólar ha bajado. Ha bajado, un poco. claro. Ahora, ¿hay la posibilidad de que siga bajando o no? Le voy a explicar. Ok, primero sube el dólar por dos razones. Primero, sube el dólar por el incremento del precio del petróleo. Ajá. Recope tenía que necesitar más dólares para importar exactamente lo mismo. Entonces, Recope utilizó 1.000 millones de dólares que sale al mercado cambiar a comprar y presionar sobre la demanda de dólares. Las operadoras privadas de pensiones, como la ley ahora les exige invertir hasta un 50%, antes solamente era un 25%, hasta un 50% en el mercado bancario a nivel mundial, entonces las operadoras de pensiones invirtieron 3.000 millones de dólares en emisiones de títulos valores del exterior. Ajá. Entonces salieron a comprar 3.000 millones de dólares. 3.000 más 1.000 son 4.000 millones. Entonces, como la demanda de dólares fue tan fuerte, el dólar se disparó hasta 700 colones. Ok, ¿qué pasó ahora? La curva se revertió. Comenzó a bajar el precio del petróleo, ya Recope no tuvo presión para comprar más dólares y es propio de nuestro sistema económico exitoso. Entonces, el turismo se comienza a reactivar. Comienzan a entrar nuevamente los turistas estadounidenses, europeos a nuestro país, traen dólares, aumenta la oferta de dólares. Nuestras exportaciones de zonas francas comienzan a reactivarse y aumentan nuestras exportaciones y aumentan la oferta de dólares. Entonces, cuando la oferta de dólares comienza a aumentar en el mercado, el precio del dólar tiende a caer. Pero eso es coyuntural. ¿Por qué? Porque en enero el Ministerio de Hacienda necesita comprar 1.000 millones de dólares en el mercado. Para este año. Sí, sí, claro, el 30 de enero. Entonces, el Ministerio de Hacienda va a salir a comprar 1.000 millones de dólares. Eso va a presionar un poquito sobre la demanda. Entonces, estamos en esta situación, sube, baja, pero es por las fuerzas del mercado, definitivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, podemos llegar a 650 por ahí a fines de enero. Hay un detalle también interesante que nos lo han hecho un montón de oyentes, es el dólar en este momento está bajando, mantiene una línea horizontal. ¿Qué es bueno? Hacer ahorros en colones, hacer ahorros en dólares o meternos en la moneda de Europa, en el euro. Son tres. O hago ahorros en dólares, hago ahorros en colones,
o experimento Ok, con los euros? ahorita no es recomendable ahorrar en dólares porque el dólar tiene una tendencia Ah, bajista. bajar. Claro. Ajá. El euro también tiene una tendencia bajista. Ahorita, las actuales condiciones que te permiten, al tener tasas de interés más altas, entonces muchas personas se han salido del dólar, han cambiado sus dólares a colones y han metido mejor su plata en moneda nacional. Porque la tasa de interés por ahora está un poquito más alta. Entonces, el premio por ahorrar en colones es más alto que el premio por ahorrar en dólares o en euros. O sea, recomendación, En ahorremos colones. en colones. Por ahora, claro, Por ahora. claro. Ok, un dato bastante interesante porque, como te decía, hay mucha gente de que siempre tiende a hacer ahorro en dólares porque la idea es un negocio. Sí, pero es un negocio cuando el dólar está subiendo, como en países que tienen una devaluación fuerte como Argentina y Venezuela, que tú sabes que el dólar siempre va a subir. Ujú. Entonces, si tú vives en esos países, la gente no maneja moneda nacional, la gente ahorra sus ahorros en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar sube estrepitosamente en Argentina y Venezuela. Pero nuestra economía es una economía más estable. Tenemos una economía fuerte, potente, con una industria bastante diversificada, con un agro bastante diversificado y con un turismo que está potencializando nuestro país con la entrada de muchos turistas extranjeros. Ok, buenos puntos que espero que los oyentes de Radio San Carlos hayan tenido una información exacta del asunto que hemos tratado con el economista Alfredo Alfaro. Te hago una pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista, Posiblemente esa